En el Día del Padre, mi hija le regaló un coche de $90,000 a su suegro y a mí unas sandalias de $25. Llegó manejando el coche nuevo, abrió el portón de la casa toda emocionada y gritó: «Mire, suegrito. ¡Feliz Día del Padre!». La familia aplaudió, tomaron fotos, rieron, el suegro dio una vuelta por el patio, bocinazo aquí, bocinazo allá, y yo recibí una bolsita de supermercado con las sandalias adentro. Ni caja tenía, me quedé quieta, mirando aquel pedazo de goma color beige, como quien mira algo sin saber si es un regalo o una broma de mal gusto. No había tarjeta, ni papel de regalo, ni siquiera un abrazo largo. Solo una sonrisa rápida, casi mecánica, y el sonido de su voz diciendo: «Espero que le gusten, mamá. Mi nombre es María del Carmen, tengo 74 años, y he vivido casi toda mi vida en Coyoacán, en la Ciudad de México. Crié a mi hija yo sola desde que su padre nos abandonó, cuando ella todavía usaba pañales. Trabajé todos los días detrás del mostrador de una pequeña miscelánea, contando monedas, cortando frutas, cargando cajas pesadas, todo para que ella tuviera estudios, buena comida y un techo seguro. Cuando llovía fuerte y el agua se metía al piso de la tienda, ahí estaba yo, con un trapo en la mano, tratando de salvar la mercancía y rezando para no perder lo poco que teníamos. La vi crecer usando zapatos que muchas veces compré de segunda mano, pero que yo misma lavaba y lustraba hasta que parecieran nuevos. Recuerdo las noches en que, aunque agotada, me sentaba con ella para ayudarla a estudiar, repitiendo las palabras en inglés que aprendía en la escuela. Hice todo lo posible para que tuviera una vida mejor que la mía, y ese almuerzo de Día del Padre, rodeada de risas y brindis que no me incluían, me hizo entender que algo se había roto entre nosotras. Ella corrió hacia su suegro con lágrimas en los ojos, diciéndole que él era como un verdadero padre, mientras yo, la madre que la llevó en brazos y soportó cada ausencia y cada dificultad, sostenía unas sandalias baratas como si fueran el único recuerdo de toda una vida de esfuerzo. Me senté en un rincón de la sala, tratando de no llamar la atención. Escuché el motor nuevo ronroneando afuera y me pregunté cuántas veces más ese coche le recordaría al mundo que, para ella, yo era menos importante que un suegro. El aroma del mole poblano que preparé se mezclaba con la amargura que me subía por el pecho. Los invitados seguían riendo, y yo movía lentamente la comida en mi plato, sin apetito. En ese momento no sentí solo enojo, sentí un vacío profundo. Un silencio que gritaba dentro de mí, diciéndome que quizá mi hija había olvidado quién soy. Y, peor aún, que tal vez yo misma había olvidado quién era. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y demuestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. A veces me pregunto si la memoria de una madre vale menos que el brillo de un regalo caro. Y no lo digo por aquel Día del Padre, lo digo por todos los días de las madres que han pasado sin que mi hija me regalara siquiera una flor. Sí, así como lo escucha. En más de 40 años desde que ella comenzó a trabajar y tener su propio dinero, nunca me ha sorprendido con un detalle especial en mi día. Ni una tarjeta, ni un desayuno hecho por sus propias manos, ni unas palabras que salieran del corazón. En mi barrio, en Coyoacán, el Día de las Madres es sagrado. Desde temprano las calles se llenan de música, los vecinos van a la iglesia. Las familias se reúnen con sus mamás. He visto hijos que llegan con serenata a las 5 de la mañana, con mariachis y ramos enormes de rosas. He visto vecinas llorar de emoción al recibir una simple carta escrita con lápiz por su hijo menor. Y yo siempre he esperado, con el corazón abierto, que un día Valeria tocara mi puerta con algo que me dijera: «Mamá, eres importante para mí», pero ese día nunca llegó. Ni cuando estaba en la universidad, ni cuando consiguió su primer trabajo, ni siquiera cuando se casó y yo le regalé, sin pedir un solo peso, el local que tenía para que ella y Andrés abrieran su clínica de estética. No le puse condiciones, no le pedí alquiler, no le exigí nada. Lo hice pensando que ayudarla a tener un negocio propio era la mejor herencia que podía darle en vida. Y aún así, cada segundo domingo de mayo pasaba como cualquier otro día. Recuerdo uno en particular, hace unos 5 años. Llovía a cántaros, y yo me quedé en casa porque la calle estaba hecha un río. Cociné un caldo de pollo y me senté en la mesa, esperando que sonara el teléfono,
que llegara un mensaje. La televisión repetía comerciales de perfumes, joyas, desayunos especiales, y yo miraba el reloj. Pasaron las horas. Al anochecer, recibí un mensaje de ella: «Hola mamá, ¿cómo estás?». Nada más. Ni «feliz día», ni una llamada, ni una visita. Esa ausencia constante fue como una gota cayendo siempre en el mismo lugar. No es el valor del regalo, es el valor del gesto. Es saber que alguien piensa en ti, que te ve, que reconoce que estás ahí. Y cada día de las madres que pasaba sin ese reconocimiento me hacía sentir más invisible. Por eso, cuando en el Día del Padre vi cómo gastaba una fortuna en un coche para su suegro y me daba a mí unas sandalias baratas, sentí que todos esos años de olvido se me vinieron encima de golpe. No era solo aquel momento, era una herida vieja que se abría más. Mientras el suegro daba vueltas con su coche nuevo y todos reían, yo recordaba esas mesas vacías, esos días en que yo misma me compraba una pequeña rebanada de pastel para no dejar pasar mi propio día sin al menos un bocado dulce. Recordaba como cada año, en lugar de flores o abrazos, lo que recibía de mi hija era un silencio tan pesado que a veces me dolía más que cualquier palabra hiriente. Ese Día del Padre, al tener las sandalias en mis manos, no pude evitar pensar que, para mi hija, yo era apenas una sombra en su vida. Y me dolió como nunca antes, porque ya no era un simple olvido, era una elección consciente de a quién dar amor y a quién no. No sé en qué momento el dolor empezó a transformarse en otra cosa. En algo más pesado, más denso. Esa tarde del Día del Padre, mientras todos seguían hablando del coche y yo permanecía sentada en silencio, empecé a sentir que el calor que me subía por el cuerpo no era solo tristeza, era indignación. Llevaba años diciéndome a mí misma que ella es así, que cada quien demuestra el cariño a su manera. Pero, ¿de verdad el cariño se demuestra olvidando el Día de las Madres una y otra vez? ¿O haciendo como si la persona que te dio la vida no existiera en los momentos en que más debería celebrarla? Me quedé mirando mis manos. Manos arrugadas, con manchas del sol, con las uñas cortas porque siempre trabajé con ellas. Manos que han limpiado su cara cuando estaba enferma, que han preparado su comida favorita, que han cosido sus uniformes escolares de noche para que pudiera usarlos al día siguiente. Y ahora esas manos sostenían unas sandalias baratas en medio de una fiesta donde yo era invisible. Sentí un nudo en la garganta y tuve que levantarme para ir al baño. Cerré la puerta despacio y me miré en el espejo. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer cansada, con los ojos vidriosos y el corazón roto. Me pregunté en silencio, ¿cuándo fue que permití que mi hija me tratara así? ¿En qué momento dejé que pensara que yo podía recibir menos que cualquiera? Volví a la sala y traté de sonreír, pero por dentro estaba repasando cada año de sacrificio. Recordé cuando Valeria era niña y pedía zapatos nuevos para el festival de la escuela, yo trabajaba horas extras para comprarlos. Recordé cómo, cuando ella tuvo a su primer hijo, pasaba noches enteras cuidándolo para que ella pudiera descansar. Recordé el día en que su padre apareció después de tantos años, intentando acercarse, y como yo fui la que la protegió de volver a sufrir, y, sin embargo, ahí estaba ella, regalándole un coche de lujo a su suegro y tratándome como si fuera una invitada más en su casa. En un momento, mientras todos reían con el suegro al volante, me acerqué a la cocina y vi el mole poblano que yo había preparado reposando sobre la estufa. Nadie lo había tocado aún. Habían pedido comida a domicilio para la mayoría de los invitados, y mi platillo, el que me tomó horas hacer, estaba ahí, ignorado. Ese detalle, pequeño para cualquiera, para mí fue como una señal. No se trataba solo de regalos o palabras, se trataba de un desprecio que se colaba en las acciones más simples. Me quedé quieta, escuchando las voces en la sala. Valeria hablaba de planes para irse de vacaciones con la familia de Andrés. Nombraba a todos, cuñados, sobrinos, suegros, pero no a mí. Ni siquiera preguntó si yo quería unirme. Ese fue el instante en que supe que no podía seguir aceptando esa forma de amor. Porque no era amor. Era costumbre. Era conveniencia. Y yo, María del Carmen, había trabajado demasiado en esta vida como para terminar siendo un adorno silencioso en las fiestas de mi propia hija. No dije nada. Terminé de servir el mole en un recipiente pequeño, lo cubrí con papel de aluminio y lo guardé para llevarlo conmigo. Me despedí temprano, diciendo que me sentía un poco cansada. Nadie insistió mucho en que me quedara. Ni siquiera Valeria. Al salir, escuché una última carcajada de todos cuando el suegro volvió de dar una vuelta en su nuevo coche.
Cerré el portón despacio y caminé por la calle con las sandalias aún en la bolsa. Y en ese camino hacia mi casa, algo dentro de mí empezó a decidir que esa sería la última vez que me harían sentir así. Caminé despacio hasta mi casa esa tarde, con la bolsa de las sandalias colgando de mi mano como si pesara toneladas. No era el peso real del regalo, era el peso simbólico de todo lo que representaba. Cada paso que daba por las calles empedradas de Coyoacán me hacía recordar cosas que había preferido guardar en un rincón de la memoria. Pasé frente a la miscelánea que todavía mantengo abierta algunos días de la semana. Allí, en ese pequeño local con olor a madera y café recién molido, crié a mi hija. Y allí también empezó uno de los gestos más grandes que he hecho por ella, entregarle, sin pedir nada a cambio, un inmueble que había heredado de mí. Madre, ese local, ubicado en una esquina transitada, había sido durante años mi seguridad, mi orgullo y mi sustento. Yo lo usaba como bodega y, en ocasiones, lo alquilaba por temporadas para ganar un dinero extra. Recuerdo el día que Valeria me dijo, con voz emocionada, que soñaba con abrir una clínica de estética junto con Andrés. Me habló de paredes pintadas de blanco, sillones modernos, un letrero bonito en la entrada, y yo, sin pensarlo demasiado, le ofrecí el lugar. No tienes que pagarme nada, hija. Es tuyo mientras lo necesites, le dije, ni contrato, ni condiciones, ni alquiler. Solo una llave puesta en su mano y la esperanza de que ese negocio le diera estabilidad. Durante meses trabajé con ella pintando las paredes, limpiando vidrios, cargando cajas de productos. Yo misma me encargué de llevarle comida caliente en los días largos de trabajo, para que no gastara en la calle. Con el tiempo, la clínica empezó a prosperar. Vi cómo llegaban clientas con autos caros, cómo salían sonrientes después de sus tratamientos. Escuchaba a Valeria hablar de comprar nuevos equipos, de ampliar el lugar, y yo me sentía orgullosa, como si fuera mi propio logro, pero mientras caminaba de regreso a casa aquel Día del Padre, me di cuenta de que todo eso, el local, el esfuerzo, el apoyo, no había significado para ella lo que yo pensaba. Porque si lo hubiera valorado, ¿cómo podía tener el corazón de regalar un coche de lujo a su suegro y a mí unas sandalias baratas? ¿Cómo podía olvidarse de cada Día de las Madres mientras hacía fiestas para otros? Esa pregunta me quemaba. Por dentro, entré a mi casa, dejé las sandalias sobre la mesa y me quedé mirando la pared donde cuelga una foto de Valeria cuando era niña, con un vestido blanco que yo misma cosí para su primera comunión. En la imagen, ella me abraza con fuerza, y yo sonrío como si el mundo entero estuviera en ese momento. No pude evitar pensar que aquella niña había desaparecido en algún punto del camino, y en su lugar quedaba una mujer que me trataba como a una obligación lejana. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces para tomar agua, y en cada desvelo miraba la llave extra del local que aún guardo en un cajón. Era como si esa llave me estuviera hablando, recordándome que ese espacio todavía es mío, que yo lo cedí por amor. Pero que no tengo por qué seguir entregándolo a alguien que no me respeta. No decidí nada todavía, pero algo empezó a moverse dentro de mí. Un pensamiento claro: si ella no sabe valorar lo que tiene, tal vez deba aprender lo que es perderlo. Al día siguiente me desperté con la luz filtrándose por la cortina y un silencio espeso en la casa. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando el sonido lejano de un camión de basura y los pregones de un vendedor de tamales en la calle. Por costumbre, fui a la cocina, puse café en la olla y mientras el aroma llenaba el aire, mis ojos se fueron directo a la mesa donde todavía estaban las sandalias en su bolsa. Era como si me estuvieran esperando para recordarme lo que había pasado. Las miré un rato largo, con esa mezcla de tristeza y enojo que no me dejaba respirar del todo. No era el precio, no era el material, no era la marca. Era lo que significaban, la medida exacta de cuánto valgo para mi hija. Y ese valor, para ella, era mínimo. Mientras revolvía el café, pensé en la clínica. Pensé en el día en que le di la llave, en cómo me agradeció con lágrimas, diciéndome que yo era su ejemplo de vida. ¿En qué momento se olvidó de esas palabras? Decidí salir a caminar para despejar la mente. Pasé por la plaza donde las palomas se agolpan a comer migas, saludé a doña Lupita, la vecina que siempre está regando sus macetas, y seguí hasta la panadería de don Raúl. Él, un hombre mayor como yo, me recibió con una sonrisa y me preguntó cómo había pasado el Día de las Madres. No quise contarle la verdad, pero terminé diciendo algo como: ya ve, uno hace lo que puede, pero los hijos a veces se olvidan. Él asintió en silencio, como si entendiera más de lo que yo decía. Con el pan bajo el brazo, decidí pasar por la tienda de mi amiga Teresa,
Una mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Cuando me vio entrar, me ofreció un café y me preguntó por Valeria. Y ahí sí, no pude contenerme. Le conté todo, el coche de $90,000 para el suegro, las sandalias baratas para mí, y todos los años en que el Día de las Madres pasó como si no existiera. Teresa escuchó sin interrumpir, y al final me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza: María, a veces uno tiene que poner un límite. Porque si no lo haces, te van a seguir tratando igual. Y tú no te mereces eso. Volví a casa con esas palabras clavadas en el corazón. Me senté en mi sillón. Y saqué un cuaderno donde suelo anotar cuentas y cosas importantes. Empecé a hacer una lista mental de todo lo que he dado a mi hija: el techo, la comida, la educación, el local para la clínica, y al lado, lo que he recibido en los últimos años. La balanza estaba tan desequilibrada que hasta dolía mirarla. Mientras escribía, mi mirada se posó en el cajón donde guardo papeles importantes. Lo abrí y ahí estaba, el título de propiedad del local. Lo sostuve en mis manos y sentí una corriente extraña, como si ese papel me devolviera una parte de mí que había olvidado. No voy a mentir, pensé en todo lo que podría hacer con ese lugar si lo recuperara. Podría alquilarlo y tener un ingreso extra, venderlo y usar el dinero para viajar o para donarlo a una causa que realmente me importe. Podría simplemente cerrarlo para que nadie más lo use como si fuera suyo. Esa noche, mientras trataba de dormir, la imagen del coche nuevo de mi suegro y las sandalias baratas se mezclaban con la del local vacío, esperándome. Me di cuenta de que ya no se trataba solo de un regalo injusto, se trataba de respeto. Y yo estaba a punto de reclamar el mío, asterisco. Al amanecer del día siguiente, ya no había dudas dentro de mí. Pasé la noche entera dando vueltas en la cama, recordando conversaciones antiguas, repasando imágenes que había guardado en lo más profundo de mi memoria. Escuché otra vez la voz de Valeria aquel día en que le entregué la llave del local, jurándome que nunca olvidaría este gesto. También escuché mi propia voz repitiendo, durante años, que yo no esperaba nada a cambio, que lo hacía porque la amaba. Y es verdad, lo hice por amor. Pero hasta el amor necesita respeto para sobrevivir. Me vestí despacio, con la determinación que me dan los años y las cicatrices. Puse café en una taza y me senté frente a la mesa. Las sandalias seguían ahí, como si quisieran ser testigo de lo que estaba por decidir. Las tomé, las metí en el fondo de un armario y cerré la puerta. No quería verlas más, porque no. Eran un regalo. Eran un recordatorio de lo poco que valgo para mi hija en sus prioridades. Abrí el cajón de papeles importantes y saqué el título de propiedad del local. Lo puse sobre la mesa y lo miré como si fuera un mapa que me llevaría a un lugar más seguro, un lugar donde mi dignidad estuviera intacta. Pasé los dedos sobre el papel, sintiendo cada relieve, cada sello, como quien acaricia algo que le pertenece por derecho. Sabía que no podía actuar sola. Necesitaba a alguien que me guiara en los pasos legales para recuperar lo que es mío. Así que tomé el teléfono y marqué el número de Ernesto Sánchez, un abogado del barrio que me ayudó hace años con un trámite de herencia. Es un hombre serio, de hablar pausado, que siempre me inspiró confianza. Licenciado, soy María del Carmen, ¿podría verme hoy o mañana? Es sobre un asunto de propiedad, claro, doña María. Pase por mi oficina esta tarde y lo vemos. Colgué el teléfono y sentí un nudo en el estómago. No era miedo, era una mezcla de ansiedad y alivio. Como si por fin estuviera tomando el control después de tanto tiempo dejando que las cosas se acumularan. Mientras esperaba la hora, me puse a ordenar la casa para mantener la mente ocupada. Lustré la mesa, regué las plantas, barrí el patio. Pero, en cada rincón, aparecía una imagen de Valeria, riéndose con su suegro, entregándole las llaves del coche. Ese recuerdo no me dolía solo por el valor material, sino porque mostraba una verdad incómoda: mi hija es capaz de dar lo mejor de sí a alguien que no la crió, y lo mínimo a quien sí lo hizo. Llegó la tarde y me dirigí a la oficina del licenciado Sánchez. El calor de la Ciudad de México estaba pesado, y el asfalto despedía un olor fuerte bajo el sol. Caminé con paso firme, con el título de propiedad guardado en una carpeta. Al entrar, él me recibió con una sonrisa cordial y me ofreció asiento. Le conté toda la historia, sin omitir nada: cómo cedí el local, cómo nunca pusimos un contrato, cómo mi hija y su esposo lo usan desde hace años, y cómo la relación se ha ido deteriorando hasta llegar a este punto. El licenciado escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Doña María,
legalmente el local es suyo. Si no hay contrato de cesión o venta, usted puede recuperarlo en cualquier momento. Podemos iniciar un proceso para que ellos desalojen o empiecen a pagar un alquiler justo. Asentí en silencio, sintiendo una oleada de emociones. No quería dinero. No quería alquiler. Quería mi espacio de vuelta. Quería que entendieran que lo que se da por amor no se debe usar para humillar. Salí de la oficina con una carpeta llena de documentos y un plan claro en mi mente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo tristeza. Sentía fuerza. Y esa fuerza, sabía, me llevaría a hacer algo que cambiaría todo. Salí de la oficina del licenciado Sánchez con un calor distinto al que hacía en la calle. No era el sol de la tarde lo que me quemaba por dentro, era una especie de fuego interno que hacía mucho no sentía. Caminé despacio por la acera, con la carpeta bajo el brazo, sintiendo que cada paso que daba era un paso hacia mí misma, hacia recuperar algo más que un inmueble, recuperar mi respeto. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa del comedor y volví a revisar los papeles que el licenciado me había dado. Había una carta formal para ser enviada a Valeria y Andrés, notificándoles que debían desalojar el local en un plazo determinado. El simple hecho de ver su nombre escrito en ese documento me provocó un nudo en la garganta. Nunca imaginé que llegaría a tratar a mi propia hija con términos legales. Pero entonces me recordé a mí misma, no soy yo quien provocó esto, fue su falta de consideración, su falta de gratitud. Pasé el resto del día en silencio, pensando en las posibles reacciones. Sabía que se enojaría. Sabía que me diría que estaba exagerando, que solo es un malentendido. Tal vez hasta intentaría hacerme sentir culpable. Pero en el fondo, algo me decía que esta vez no iba a retroceder. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: esto no es venganza. Esto es poner un límite. Esto es decir, hasta aquí. A la mañana siguiente, volví a la oficina del licenciado para firmar todos los documentos. La pluma temblaba un poco en mi mano, no por inseguridad, sino porque la emoción me atravesaba entera. Con cada firma, era como si estuviera cerrando una puerta que había mantenido abierta por demasiado tiempo. Cuando todo estuvo listo, el licenciado me explicó el procedimiento: enviaremos esta notificación por conducto legal. Ellos tendrán un plazo para responder. Si no lo hacen o se niegan, procederemos con una demanda formal. Asentí, respirando hondo. Me pidió que mantuviera la calma y que no discutiera con ellos directamente, para evitar problemas. Le prometí que así lo haría. Salí de la oficina y, en lugar de regresar a casa de inmediato, caminé hasta la iglesia del barrio. No soy una mujer extremadamente religiosa, pero necesitaba un momento de silencio, un lugar donde dejar mis pensamientos en orden. Encendí una vela y me senté en una banca, dejando que la luz cálida me envolviera. En ese instante, comprendí que estaba cerrando un capítulo de mi vida, y que, aunque doliera, era necesario. De regreso a casa, pasé frente al local. Era un edificio sencillo, con una puerta de vidrio y un letrero elegante que decía Clínica Valeria. Desde la acera, podía ver a una clienta sentada en la sala de espera, hojeando una revista. Me quedé observando unos minutos. No entré. No quería enfrentarme a ella ahí, ni hacer una escena. Simplemente miré y recordé que todo eso estaba construido sobre algo que yo di sin condiciones. Esa tarde, mientras tomaba un café en mi cocina, escuché el timbre. Era un mensajero con un sobre, la copia de la notificación enviada oficialmente a Valeria y Andrés. La sostuve en mis manos unos segundos antes de dejarla sobre la mesa. Sabía que, en cuanto la recibieran, nada volvería a ser igual. No sentí alegría, ni satisfacción inmediata. Sentí calma. Una calma extraña, como la que se siente después de una tormenta, cuando el aire todavía está húmedo pero el cielo empieza a despejarse. Sabía que las nubes volverían, que habría discusiones, lágrimas, reproches, pero por ahora, esa calma era mía. No pasaron ni 24 horas desde que el mensajero dejó la copia de la notificación en mi casa cuando sonó mi teléfono. Era un número que reconocí al instante, el de Valeria. Mi primer impulso fue contestar de inmediato, pero recordé las palabras del licenciado Sánchez: evite discutir directamente, doña María. Si la llaman, escúchelos, pero no se comprometa a nada fuera del proceso legal. Respiré hondo y contesté: bueno. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta carta? ¿Es una broma?
Su voz estaba cargada de enojo, y detrás escuchaba el murmullo de Andrés. No es una broma, Valeria. Es un trámite legal. El local es mío y lo voy a recuperar. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, una risa seca, incrédula. ¿Recuperarlo? Pero si tú me lo diste. Me dijiste que era para mí, que era mi oportunidad. Sí, te lo presté. Nunca te lo vendí, nunca firmamos nada. Y ahora, he decidido que ya no lo tendrás más. Andrés tomó el teléfono. En ese momento. Doña María, con todo respeto, esto es una exageración. Usted sabe cuánto hemos invertido en la clínica. Si quería algo a cambio, debió decirlo antes, no ahora que todo está funcionando. Su tono pretendía ser calmado, pero sentí la presión oculta, esa mezcla de defensa y reproche. Me mordí la lengua para no responder con la rabia que tenía acumulada. Yo no quiero dinero, Andrés. Quiero lo que es mío. Nada más. Valeria volvió a tomar la llamada. Esta vez su voz estaba más alta. Esto es por lo del coche, ¿verdad? No puedes estar tan resentida por un regalo. Siempre has sido dramática. Ahí supe que no valía la pena seguir. Valeria, este no es un castigo por un regalo. Es la consecuencia de muchos años de faltas de respeto. Si quieres discutirlo, háblalo con mi abogado. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la mezcla de dolor y determinación. Sabía que, en su mente, yo estaba siendo cruel. Pero también sabía que ella nunca vería la dimensión de sus actos si yo no ponía este límite. Esa tarde, el licenciado me llamó para confirmarme que la notificación había sido recibida formalmente. Me dijo que lo más probable era que intentaran negociar para quedarse con el local. Yo ya había decidido que no habría negociación. Al día siguiente, vi a Valeria en la calle por casualidad. Iba en su coche, con las gafas oscuras puestas, y cuando me vio, apenas levantó la mano en un saludo frío. No me detuve, no forcé una conversación. Sentí una punzada en el pecho, pero seguí caminando. En el barrio, los rumores empezaron a circular. Algunos vecinos me preguntaban en voz baja si era cierto que estaba quitándole el negocio a mi hija. No me importaba aclarar nada. Quien quisiera creer que era una mala madre, que lo hiciera. Al final, solo yo sabía cuántas veces había dejado de lado mis propias necesidades para darle a ella todo lo que tenía. Por la noche, mientras regaba las plantas, recordé las palabras de mi amiga Teresa: si no pones un límite, te seguirán tratando igual. Y me repetí a mí misma que este límite no era un acto de crueldad, sino de amor propio. Sabía que lo peor aún no había llegado. Porque cuando la gente siente que está perdiendo algo que cree suyo, pelea con más fuerza. Y Valeria y Andrés no iban a soltar el local sin intentar todo lo posible para detenerme. Las primeras señales de que Valeria y Andrés no iban a rendirse llegaron apenas 2 días después de la llamada telefónica. Eran las 7 de la noche y yo estaba en la cocina, preparando un té de manzanilla, cuando escuché golpes firmes en la puerta. Me asomé por la ventana y ahí estaban, Valeria, con los brazos cruzados, y Andrés, con una carpeta en la mano. Abrí la puerta con calma, pero sin invitarlos a pasar. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Por favor, dijo Valeria, con un tono que intentaba sonar conciliador, aunque sus ojos no escondían el enojo. Lo que tengan que decir, pueden decirlo aquí, respondí, apoyando la mano. En el marco de la puerta, Andrés dio un paso al frente y abrió la carpeta, mostrando unos papeles. Traemos una propuesta. Queremos formalizar un contrato de arrendamiento. Podemos pagarte un alquiler justo, incluso por adelantado. No. Tienes que sacar el local de nuestras manos. Solo necesitamos que reconsideres. Miré los papeles sin tocarlos. No quiero alquiler, Andrés. No quiero su dinero. Quiero mi propiedad de vuelta, sin condiciones. Valeria frunció el ceño. Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Vas a destruir mi trabajo, mi esfuerzo de años. ¿Y todo por qué? ¿Por unas sandalias y un coche? Respiré hondo antes de contestar. No, Valeria. Esto no es por unas sandalias ni por un coche. Esto es por cada día de las madres que me ignoraste, por cada vez que te olvidaste de mí, por cada vez que me hiciste sentir invisible. Y.
porque lo que es mío, es mío. Ella apretó los labios y dio un paso atrás. Andrés intentó insistir. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos poner el local a tu nombre oficialmente, pero que el uso siga siendo nuestro. Así todos ganamos. Negué. Con la cabeza. Ese local ya está a mi nombre. Y no hay acuerdo que me haga cambiar de opinión. El silencio se volvió pesado. Valeria me miró con una mezcla de tristeza y rabia, y luego se dio la vuelta. Está bien, mamá. Si quieres que sea así, será así. Pero recuerda que las decisiones tienen consecuencias. Los vi alejarse por la calle, y sentí un temblor en las manos. No por miedo a las consecuencias que mencionó, sino por la tristeza de ver hasta dónde había llegado la distancia entre nosotras. Esa noche, recibí 3 llamadas más de Valeria. No contesté. Luego, un mensaje de voz de mi hermana, que vive en Puebla, diciéndome que Valeria la había llamado para pedirle que hablara conmigo, y que intentara convencerme de no seguir con el proceso. Me dolió que intentara meter a otros en el asunto, pero me mantuve firme. Al día siguiente, cuando fui a abrir mi miscelánea, encontré a Teresa esperándome en la entrada. Me contó que había visto a Andrés conversando con varios vecinos, aparentemente contándoles su versión de la historia. Sentí un nudo en el estómago, pero también supe que eso era previsible. Cuando uno pone un límite, siempre habrá quien intente pintarlo como el malo de la película. Pasé el resto de la jornada trabajando en silencio, atendiendo a mis clientes, pero por dentro repasaba cada palabra que me habían dicho la noche anterior. No había arrepentimiento en mí, solo una firmeza que crecía con cada intento de presión. Sabía que esto no había terminado. Que lo siguiente sería más intenso. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes se convirtieron en una especie de asedio silencioso. No pasaba una jornada sin que alguien tocara a mi puerta o me llamara para hablar del tema del local. Primero fue mi hermana mayor, Rosa, que vino desde Puebla sin avisar. Llegó con un pastel en las manos, diciendo que solo venía a visitarme, pero al poco rato ya estaba con el discurso preparado. María, mira, yo sé que Valeria ha cometido errores, pero es tu hija. ¿De verdad vas a dejarla sin su negocio? Ella dice que si pierde ese lugar, tendrá que cerrar todo y empezar de cero. Piensa en tus nietos. La escuché con paciencia, pero mantuve mi respuesta firme. Rosa, no es un castigo. Es recuperar lo que es mío. Si Valeria quiere un negocio, que lo construya con sus propios recursos, como yo hice. Rosa suspiró, dijo que no quería meterse más, y se fue con un aire preocupado. 2 días después, fue mi comadre Luisa la que apareció. Ella es cercana a Valeria y me habló casi como si estuviera repitiendo un guión. María, ella está muy afectada. Me contó que has estado guardando resentimientos por años y que esto es tu manera de vengarte. No me gusta verte así, tan dura. Luisa, no es venganza. Es respeto. Y si no lo entienden, no puedo hacer nada. Pero lo peor llegó una tarde de domingo. Yo estaba regando las plantas del patio cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Valeria, sola esta vez. No llevaba papeles ni propuestas, solo una expresión que intentaba parecer triste. Mamá, ¿puedo pasar? Asentí y la dejé entrar. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella miró alrededor, como si buscara algo que le diera fuerzas para hablar. Mamá, si haces esto, no voy a poder mantener la clínica. Andrés está furioso, y yo no sé cómo voy a seguir. No quiero que esto nos separe para siempre. Su voz se quebró un poco, y por un momento vi a la niña que fue, la que me abrazaba cuando tenía miedo. Sentí un tirón en el corazón, pero lo contuve. Valeria, yo no quiero que nos separe. Pero tampoco puedo seguir permitiendo que me trates como si no importara. Esto no empezó con el coche. Esto viene de mucho antes, de años de olvido y de falta de respeto. Ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Y todo lo bueno que he hecho, no cuenta? Claro que cuenta, hija. Pero no puede borrar lo otro. Y lo otro es demasiado grande como para seguir fingiendo que no existe. Se levantó de la mesa, dando un paso hacia mí. Si sigues adelante, mamá, no me busques más. No quiero una madre que me quite lo que he construido. Me quedé en silencio.
No respondí a esa amenaza disfrazada de decisión. La vi salir de casa con pasos rápidos, sin mirar atrás. Esa noche, me quedé mucho rato en el sillón, mirando la puerta cerrada. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza, pero no como una advertencia que me asustara. Más bien como una confirmación de que, si estaba dispuesta a romper la relación por un local, entonces había mucho que ya estaba roto desde antes. Sentí tristeza, sí. Pero también una extraña serenidad. Porque sabía que, aunque el camino sería doloroso, estaba haciendo lo que debía. La carta llegó un miércoles por la mañana, en un sobre grueso con el membrete de un despacho jurídico que no conocía. El cartero me pidió firmar y me dejó el paquete en las manos. Apenas lo tuve, sentí un frío recorrerme los brazos. No era solo un papel, era la confirmación de que mi hija había decidido pelear contra mí, no hablar conmigo. Me senté en la mesa de la cocina, puse la carta frente a mí y la abrí despacio. Las primeras líneas eran frías, llenas de términos legales. Me informaban que Valeria y Andrés se oponían al desalojo, que alegaban acuerdo verbal de cesión definitiva y inversión sustancial en mejoras del inmueble. Pedían una compensación económica si yo insistía en recuperarlo. Leí y releí esas palabras, intentando imaginar a mi hija dictando o aprobando ese texto. La Valeria que yo crié no hablaba así, pero la mujer que firmaba ese documento parecía no tener problemas en tratarme como a una extraña. Llamé al licenciado Sánchez y le conté lo que había recibido. Él me tranquilizó, diciendo que era una táctica común para intimidar. No se preocupe, doña María. Legalmente no tienen cómo ganarle. Pero tiene que estar preparada para que esto se ponga más tenso. Colgué y me quedé en silencio. Afuera, el sol caía fuerte sobre las calles, pero dentro de mi casa sentía un invierno largo. Caminé hasta la sala y miré la foto familiar que tengo en la repisa, Valeria con apenas 10 años, sonriendo entre mis brazos. Me pregunté en qué momento nos habíamos perdido así. Esa noche, la soledad se me hizo más pesada que nunca. No recibí llamadas de amigos ni de vecinos, era como si todos estuvieran esperando para ver quién ganaría esta batalla. Preparé un poco de arroz y frijoles, pero apenas comí. El resto lo guardé en el refrigerador. Antes de dormir, me senté en el borde de la cama y me permití llorar. No era solo tristeza por el conflicto, era la angustia de sentir que mi propia hija me veía como a un obstáculo, como a alguien a quien había que ganarle en un proceso. Recordé las veces que me quedé despierta esperando que regresara de alguna fiesta, las noches que me llamaba para que la recogiera cuando se sentía insegura, los días en que vendí joyas para pagarle cursos. Y ahora todo se resumía a una disputa por un local que, en realidad, siempre fue mío. Me acosté, pero el sueño no llegó. Cerré los ojos y escuché en mi mente las palabras que ella me dijo la última vez que vino: si sigues adelante, no me busques más. Esa frase se repetía una y otra vez, como un eco que no quería callar. En algún momento de la madrugada, me levanté y fui a la cocina. Encendí la luz y me serví un vaso de agua. Al mirar por la ventana, vi el local a lo lejos, iluminado. Todavía. Seguramente seguían atendiendo a clientas a esa hora. Sentí un impulso extraño, no de ira, sino de tristeza profunda. Ese lugar, que había sido un regalo de amor, ahora se había convertido en el símbolo de nuestra distancia. Supe que estaba llegando a mi límite emocional. No sabía cómo terminaría todo, pero sí sabía que ya no había espacio para medias tintas. O recuperaba lo que era mío y me quedaba con mi dignidad, o cedía y me quedaba con un resentimiento que me acompañaría hasta el final de mis días. 2 días después de recibir la carta del despacho, cuando apenas comenzaba a asimilar la frialdad de esas líneas, escuché el timbre de la puerta. Me asomé por la ventana y vi a Valeria parada en la banqueta. No traía carpeta ni documentos. Esta vez, pero su postura era rígida, el mentón alto, y en su mirada había un brillo que no era de tristeza, era de confrontación. Abrí la puerta con cautela. ¿Puedo pasar?, dijo, sin un saludo previo. Adelante, respondí, aunque mi voz sonaba más seca de lo que pensaba. Se sentó en la mesa del comedor, pero no aceptó el café que le ofrecí. Me miró directo a los ojos. Mamá, esto se está yendo demasiado lejos. No quiero que termines arrepintiéndote. No tengo nada de que arrepentirme, Valeria. Claro que sí. Vas a quedarte sola. Andrés está furioso. Mi suegro dice que nunca imaginó que fueras capaz de algo así,
y la familia entera cree que estás actuando por rencor. Respiré hondo para no dejarme arrastrar por sus palabras. No estoy actuando por rencor. Estoy actuando porque por años he permitido que me ignores, que me trates como si no contara. Esto es un límite. Ella apoyó las manos sobre la mesa. ¿Un límite? ¿Quitarme mi sustento es un límite? ¿Sabes cuántas personas dependen de ese negocio? ¿Sabes cuánto he invertido? Sí, lo sé. Pero también sé que ese lugar es mío, y que lo presté sin condiciones, confiando en que me respetarías. Y no lo has hecho. Su voz subió un tono. Todo esto por unas sandalias y un coche, es ridículo. Ahí sentí un golpe en el pecho. No entendía, o no quería entender, que no era por el valor del regalo, sino por el significado. No es por eso, hija. Es por todos los años de olvido. Por todos los días de las madres en los que ni siquiera recibí una llamada. Por ver cómo priorizas a personas que no te criaron, mientras yo soy una sombra en tu vida. Valeria se recostó en la silla, cruzando los brazos. Entonces no hay nada que pueda decir para que cambies de opinión. No, Valeria. No esta vez. Hubo un silencio largo. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Luego, su mirada se endureció. Pues prepárate, porque no voy a dejar que me quites lo que he construido. Si tengo que ir a juicio, iré. Y si tengo que decirle a todo el mundo que me estás dejando sin trabajo, lo haré. Se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir, dijo algo que me atravesó como un cuchillo: cuando todo esto acabe, no vuelvas a buscarme. La vi salir, cerrando el portón con un golpe. Me quedé de pie en medio de la sala, con la respiración agitada. Sentí que las paredes se me venían encima. Caminé hasta el sillón y me dejé caer. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de un dolor profundo, casi insoportable, al darme cuenta de que mi hija estaba dispuesta a borrarme de su vida antes que reconocer que me había lastimado. Esa noche, la casa se sintió más vacía que nunca. Encendí la radio solo para romper el silencio, pero ninguna música podía tapar el eco de sus últimas palabras. Sabía que estaba en mi límite. Y que, después de eso, solo quedaba un paso más: resistir hasta el final o ceder y perderme a mí misma para siempre. Asterisco: al tercer día después de la última visita de Valeria, el barrio entero parecía saber de mi situación. No sé quién empezó a hablar primero, si fue ella, Andrés o algún familiar, pero lo cierto es que cada vez que salía a la calle, sentía miradas que me seguían. Algunas eran de curiosidad, otras de juicio abierto. Esa mañana, mientras compraba verduras en el mercado, escuché a dos mujeres conversando detrás de mí. Dicen que le está quitando el negocio a la hija. ¿En serio? ¡Qué feo! Yo no podría hacerle algo así a mis hijos. Me di la vuelta lentamente, las miré a los ojos y ellas desviaron la vista como si de repente las cebollas fueran lo más interesante del mundo. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Sabía que, si abría la boca, saldrían palabras más duras de lo que quería. De regreso a casa, pasé frente a la clínica. Había un grupo de clientas esperando afuera, y una de ellas, que me conoce desde hace años, me saludó con un gesto incómodo, como si no supiera de qué lado ponerse. Pude ver a Valeria dentro, hablando con alguien y señalando hacia la calle, donde yo estaba. No escuché lo que dijo, pero por la expresión de su cara, supe que no eran palabras amables. Por la tarde, recibí la visita inesperada de don Ramón, un vecino mayor que siempre me ha tenido respeto. Venía con un café en la mano y una expresión seria. Doña María, no me meto en lo que no me importa, pero la gente está hablando mucho. Algunos dicen que usted está siendo injusta. Lo miré fijamente. ¿Injusta por recuperar lo que es mío, por no querer seguir siendo invisible para mi propia hija? Yo no digo eso, doña María, solo le aviso, porque sé que no es fácil tener a la comunidad en contra. Le agradecí el gesto y cerré la puerta después de que se fue. Me quedé en la sala, mirando por la ventana las sombras que caían sobre la calle. El murmullo de voces afuera me parecía más fuerte que nunca, como si cada comentario atravesara las paredes de mi casa. Esa noche, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono: deja el local. Eres una madre, no una enemiga. No respondí. Pero el peso de esas palabras me apretó el pecho.
Me di cuenta de que no solo estaba luchando contra Valeria y Andrés, sino contra una narrativa que ellos habían creado para pintarme como la villana de esta historia. Me senté en mi sillón. Encendí una vela y traté de concentrarme en mi respiración. Recordé la voz del licenciado Sánchez diciéndome que debía mantenerme firme, que todo lo que hacían era para desgastarme emocionalmente. Y funcionaba, porque cada día que pasaba sentía que me debilitaba un poco más, pero también, en algún lugar dentro de mí, crecía algo distinto. Una voz que decía: has vivido cosas peores. Has sobrevivido a abandonos, a carencias, a humillaciones. Esto no te va a derrumbar. Me aferré a esa voz como quien se agarra a una tabla en medio de una corriente fuerte. Sabía que el momento de la decisión final estaba cerca. Y que, cuando llegara, ya no habría marcha atrás. La noche después de que todo el barrio parecía tener una opinión sobre mi vida, no pude dormir. Me acosté temprano, pero el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Cerraba los ojos y aparecía la imagen de Valeria, señalándome desde la clínica, o la escuchaba repetir aquella frase: cuando todo esto acabe, no vuelvas a buscarme. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Encendí la luz y vi la mesa vacía. Ni un plato, ni un vaso, ni un olor que me recordara a familia. Me senté con una taza de té, pero no pude beber más que un sorbo. La amargura era más fuerte que el sabor de la manzanilla. Miré las paredes de la casa, llenas de fotos antiguas. Ahí estaba Valeria en su graduación, con la toga y el birrete que yo misma le pagué trabajando horas extra. Ahí estaba en su boda, con ese vestido blanco que yo ayudé a ajustar porque le quedaba largo. En cada foto, su sonrisa me devolvía recuerdos buenos, y un dolor profundo al pensar en la distancia que hoy nos separa. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran, esta vez sin contenerlas. No eran solo por ella, sino por mí. Por la mujer que fui, siempre dispuesta a dar, siempre dispuesta a perdonar, incluso cuando el perdón no se pedía. Me di cuenta de que había pasado demasiados años esperando gestos que nunca llegaron. En medio de ese desahogo, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi, al otro lado de la calle, a Andrés bajando cosas de un coche y metiéndolas en la clínica. Eran cajas grandes, probablemente con productos o equipos nuevos. Sentí un nudo en el estómago. Invertían más y más en un lugar que pronto ya no sería suyo, como si quisieran desafiarme, como si me dijeran en silencio que no iba a lograrlo. Cerré la cortina y volví a la mesa. Saqué el título de propiedad del local y lo puse frente a mí. Lo observé largo rato, como si quisiera grabar cada sello, cada firma, cada letra. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic. Comprendí que no se trataba solo de ese papel, ni del local, ni siquiera del dinero o de los regalos. Se trataba de no permitir que mi historia terminara siendo la de una mujer que entregó todo y recibió nada. Me levanté, caminé hasta el dormitorio y abrí el armario. Saqué una caja donde guardo cartas, fotos y documentos importantes. Allí, entre recuerdos, encontré una carta que Valeria me había escrito cuando tenía 15 años. Decía: gracias, mamá, por enseñarme a ser fuerte y no dejar que nadie me pisotee. Sonreí con ironía al leer esas palabras. Tal vez era hora de aplicarlas yo misma, aunque fuera contra ella. Esa noche no dormí mucho, pero cuando amaneció, la claridad del día parecía diferente. No sentía miedo, ni culpa, ni la necesidad de justificarme más. Sentía una fuerza serena, como la de quien sabe que está haciendo lo correcto, aunque duela. El teléfono sonó temprano, era el licenciado Sánchez. Doña María, necesitamos fijar la fecha para la acción final. Usted me dice cuándo. Cuando antes, licenciado. No quiero esperar más. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la calle empezaba a llenarse de vida, como cualquier otro día. Pero para mí, ese día no era como los demás. Era el día en que, por fin, decidí terminar lo que había empezado. El día de la acción final amaneció con un cielo gris, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración conmigo. Me desperté temprano, tomé una ducha larga. Y me vestí con ropa cómoda. No era un día para aparentar nada, sino para estar preparada para lo que viniera. El licenciado Sánchez llegó a las 9 de la mañana con 2 oficiales. Me explicó cada paso: ingresaríamos al local, se notificaría la orden y ellos tendrían que retirarse de inmediato. No habría espacio para negociaciones, porque el plazo legal ya había vencido. Caminamos juntos hasta la esquina.
El local estaba abierto, con el letrero de Clínica Valeria brillando sobre la puerta. Adentro, 2 clientas esperaban en la sala, y Valeria estaba en la recepción. Cuando nos vio, su rostro se endureció. Andrés salió de una de las cabinas, con expresión desafiante. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria, aunque sabía perfectamente lo que era. Es la ejecución de la orden legal para la devolución del inmueble, respondió el licenciado con voz firme. Las clientas se miraron entre sí, incómodas. Andrés empezó a levantar la voz, diciendo que era un abuso, que no se podía hacer esto a una hija. Pero los oficiales permanecieron impasibles. Yo no dije nada, solo observé, con las manos entrelazadas para que no se notara el temblor. Valeria me miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, de furia. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Me vas a perder para siempre. Respiré hondo antes de responder. Hija, tal vez ya te perdí hace mucho. Y esto es lo único que me queda para no perderme a mí misma. No hubo más palabras. Comenzaron a sacar las cosas, muebles, equipos, cajas de productos. La calle se llenó de miradas curiosas. Algunos vecinos murmuraban, otros simplemente observaban. Yo me mantuve de pie, sin apartar la vista, no por orgullo, sino porque sabía que si me iba a quebrar, quería hacerlo después, en mi casa, no ahí. En menos de 2 horas, el local quedó vacío. Caminé hasta la puerta y pasé la mano por el marco, recordando todos los días en que ese espacio había sido símbolo de amor y confianza. Cerré con llave, guardé el manojo en mi bolso y me despedí del licenciado. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino sencillo, de esos que compro para las cenas tranquilas. Me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol se colaba entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin ese peso en el pecho. No voy a mentir, me dolía el corazón. Sabía que la distancia con Valeria ahora sería aún más grande. Tal vez definitiva. Pero también sabía que había recuperado algo más que un local, había recuperado mi respeto por mí misma. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han dado todo por sus hijos y se han olvidado de ponerse a ellas en la lista de prioridades. Y supe que mi historia, aunque dolorosa, podía ser un espejo para otras. Por eso, si estás escuchando mi relato, quiero preguntarte algo. ¿Crees que hice bien? O, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías actuado diferente? A veces, la dignidad tiene un precio alto. Y aunque duele pagarlo, la paz que viene después no se compra con nada. Brindé sola, no por la victoria, sino por la libertad de saber que, al final, no me traicioné a mí misma.